página 54, Carilla B, en el primer renglón, la quinta palabra. Tanu Rabbanan. La Gemara continúa trayéndonos ahora otra numeración de cosas que Boreolam creó en el mundo de manera especial. Ahora se refiere puntualmente a conocimientos. Y nos dice lo siguiente. Tanu Rabbanan. Hay 7 cosas que Boreolam mantiene oculta del conocimiento del ser humano. Eluhen, estas son Yom Hamitah, el día que la persona va a abandonar este mundo. Boreolam no revela a las personas qué día es el que ellos se van a ir de este mundo. Ve Yom HaNehama, tampoco Boreolam revela a la persona en qué día él va a solucionar sus preocupaciones y sus dolencias. Esto queda oculto de la mente del ser humano. De Omek Haddin. Una tercera cosa es la profundidad con la que Boreolam va a juzgar el futuro a toda la humanidad. Pueden ser personas que cometan exactamente la misma acción y la misma falta, y cada uno va a ser juzgado de una manera distinta porque la profundidad y la meticulosidad que va a tener Boreolam al juzgar a la persona es algo que nosotros no podemos tener comprensión en base al conocimiento que tenía la persona, a la intención, al entorno, al estado de ánimo, etcétera, etcétera. Algo que ningún ser humano puede llegar a comprender. Así tampoco, la persona no puede saber qué es lo que su compañero está pensando sobre él. Todas estas cosas, sí, que Boreolam oculta de la persona, en este caso quizás de la mayoría de las personas, porque son necesarias e indispensables para el buen funcionamiento del ser humano y de la humanidad. Si la persona sabría cuándo va a morir, entonces toda su conducta sería distinta. Sabe que él tiene tiempo para quizás volver en Teshuvá. Si supiese cuándo se le solucionarían sus problemas y preocupaciones, también él no haría Teshuvá porque él ya sabe igualmente cuándo se solucionarían, etcétera, etcétera. Tampoco la persona sabe en dónde va a estar su fuente de ingresos, de dónde él va a obtener sus ganancias y sus entradas para mantener su familia, que esto también es algo indispensable, ya que si no las personas se dedicarían quizás a trabajos puntuales y abandonarían el resto de los quehaceres. En cambio, de esta manera, las personas intentan y prueban todo tipo de oportunidades y quehaceres, viendo a ver si de esta manera va a tener sus ingresos, y así se cubren prácticamente todas las necesidades. Umalhut bet David matai tahzor. Tampoco tenemos conocimiento de cuándo es que el reinado de la dinastía de David Amelech va a volver nuevamente sobre nosotros. Umalhut hayebet matai tichlen. Y tampoco sabemos cuándo precisamente el dominio que tienen los gentiles en este mundo, que son descendientes de los romanos, de Esav Rasha, cuándo va a terminar el dominio de ellos en este mundo. Estas son 7 cosas que se podría decir que Boreolam decretó que la persona no tenga conocimiento y pueda saber de ellos. Tanu Rabbanan, hay 3 cosas que Boreolam pensó crear y de hecho las creó. Y si no las hubiese creado de esta manera, también lo lógico y lo correcto era que sean creados de esta manera. Es decir, que es algo completamente lógico y comprensible que estas cosas tengan que existir en el mundo. 1. Alamed Sheyasriah, que el cuerpo de una persona que abandonó este mundo se descomponga. Si no, la persona tomaría el cadáver de su padre o de su madre, Dios no permita, y lo tendría con él constantemente para recordarlo, para tenerlo presente, y su sufrimiento y melancolía serían aún mayores. Además, es posible hasta que incluso lleguen a idolatrarlos. Be'alamed sheishtakach min al-lev. Otra de las cosas bondadosas que hizo Boreolam fue que la persona termine olvidando a la persona que falleció y abandonó este mundo y no lo tenga presente constantemente en su mente.
y también que la producción, los granos que crecen, que ellos se descompongan. Si ellos se mantendrían, entonces todos los productores guardarían y acopiarían los granos para asegurarse de tener para el futuro, privando de las personas el alimento. En cambio, ahora que saben que no pueden mantenerlo por mucho tiempo porque se deteriora, entonces se ven forzados a tener que venderlo. Y aquí les dicen que hay una especie de decreto por parte de Boreolam, un decreto divino, de que la moneda sea de uso corriente, la gente la use y no esté guardándola constantemente, también justamente para que haya un buen comercio y las personas tengan cómo desenvolverse en el día a día. Hasta aquí, sí, sería parte de lo que Boreolam creó en la naturaleza y en el diseño de este mundo. Madritín. Vamos a continuar con otra Mishnah más que también sigue hablando de las costumbres, como venimos hablando a lo largo de todo este capítulo de Pesajim. Nos dice ahora, Madritín, en aquellos lugares donde acostumbran a realizar labores y trabajos en el mismo día de Tisha B'Av, pueden continuar con esa costumbre, no hay ninguna prohibición legal de realizar trabajos en el día de Kippur, en el día de Tisha B'Av, perdón, a pesar de ser un día de ayuno y de tristeza. Lugares donde no acostumbran a hacerlo, no acostumbran, y es correcto también esa costumbre para tener la mente despejada y concentrada en el sufrimiento de la destrucción del Bet HaMikdash y no distraerse con otras ocupaciones. Ahora, indistintamente, ¿cuál es la costumbre local en Tisha B'Av de realizar trabajos o no? Los Talmidei Jajamim, aquellos estudiosos de la Torá, sí o sí deben dejar de trabajar, ya que para ellos el sufrimiento de la destrucción del Bet HaMikdash y la falta de revelación del kabod, del honor de Boreolam en este mundo, es algo mucho más significativo y obviamente ellos tienen que estar más compenetrados en el sufrimiento, siendo quizás un desprecio y una profanación del nombre de Hashem, que ellos en este día tan trágico para el pueblo de Israel se estén ocupando de compra y ventas o otros trabajos. Rabban Shimon ben Gamliel, y Rabban Shimon ben Gamliel agrega algo más. No solamente los Talmidei Jajamim, no solamente los estudiosos, Rabban Shimon ben Gamliel Omer Leolam y Asher Amatzot Talmid Jajam. En este aspecto, a cualquier persona yo le autorizo, dice Rabban Shimon ben Gamliel, que él se comporte como si fuese un estudioso. Y si quiere abstenerse de realizar trabajos, que lo haga. Que lo haga. No vamos a considerar lo que está poniéndose en un nivel que no le corresponde. Se está autodenominando estudioso de la Torá por la conducta de no trabajar, sino corresponde y es meritorio que en el día de Tisha B'Av la persona esté compenetrado en el sufrimiento del exilio de la Shejinah, de la revelación de Hashem, y que no realice ningún trabajo. Dice la Gemara, Amar Shemuel. Antes de que expliquemos un poquitito lo que está escrito en la Gemara, debemos dar una pequeña introducción. En el tratado de Ta'anit, como su nombre lo dice, ayuno, se habla de las distintas situaciones en las que los Jajamim imponen al público, a la sociedad, a la comunidad, realizar un ayuno, ayunar por distintas causas de sufrimiento, sea por epidemias, enfermedades, guerras, pero la mayor severidad se encuentra en la falta de lluvia. Y eso es lo que más analiza y desarrolla ahí el tratado de Ta'anit, los ayunos que se realizan por la falta de lluvia. Es un proceso largo, cuando llega la época de lluvia y no comienza a caer las lluvias, entonces primeramente los estudiosos son los que realizan ayunos de manera un poquito intermitente, lunes, jueves, lunes. De no funcionar, se vuelve a repetir, van agregando e incorporando después también a todo el público que ayune y participe lunes, jueves y lunes, pero todavía son ayunos relativamente livianos que van de la mañana, desde el amanecer hasta el anochecer, teniendo la noche anterior permitido comer libremente.
cuando se va agravando la situación, se llega a la máxima, ¿sí? Después de varias secuencias, se llega a lo máximo, que sería hacer ayunos de 24 horas completas, similar a Tisha B'Av completo, prohibiéndose también untarse, bañarse, calzarse zapatos de cuero y realizar trabajos. Tienen que estar completamente dedicados al ayuno y a la súplica y a los pedidos para que Boreolam mande las lluvias. Eso se llama Ta'anit Tzibur. Eso sería un ayuno público impuesto a toda la comunidad. Con respecto a este concepto nos dice ahora la Gemara, Amar Shemuel, enseñó Shemuel y dijo lo siguiente, en Ta'anit Tzibur de Babel no existe el concepto de ayuno al público en Babel, ya que no es una tierra que necesite y viva de las lluvias por ser todo un gran valle. Entonces no se da nunca esta situación de tener que realizar ayunos públicos de máxima severidad. En la Tisha B'Av Bilvad existe uno solo, que es el ayuno del 9 de Av por la destrucción del primero y segundo gran templo, etc. Ese es el único ayuno que se le impone al público con severidad. Ahora bien, al comparar Shemuel el ayuno de Tisha B'Av con el ayuno de gran severidad por la falta de lluvias, le membra, yo entonces aprendo, me estaría diciendo entre líneas de Sabar Shemuel Tisha B'Av ben Hashemashot Shelo Azul, que similar a lo que figura con respecto a los ayunos por falta de lluvia, que incluso en el intercambio de día a día, nosotros sabemos que desde la puesta del sol hasta la salida de las estrellas, periodo llamado Ben Hashemashot, entre los soles, porque se pone el sol pero todavía está la luz del sol, en ese periodo de intercambio es un periodo dudoso si pertenece al día anterior o a la noche que viene. Ahí figura que los ayunos que se le impone al público, ya desde la puesta del sol, es decir, que incluso en el momento de intercambio, ya tienen prohibido comer. Es decir, que el ayuno comienza con la puesta del sol, no con la salida de las estrellas. Y ahora, cuando Shemuel nos dijo que en Babel el único ayuno similar al ayuno por falta de lluvias es el de Tisha B'Av, me está diciendo entre líneas también que el ayuno de Tisha B'Av comienza con la puesta del sol y todo el periodo de intercambio de días está prohibido ya comer o beber. Y esto es lo llamativo. Veja Amar Shemuel, si ya Shemuel nos enseñó, Tisha B'Av ben Hashemashot Shelo Mutar, en el 9 de Av, en el periodo de intercambio está permitido comer y beber, y el ayuno comienza con la salida de las estrellas. Entonces hay acá una evidente contradicción en las palabras de Shemuel. Vejitema, y si vas a querer decir, si quizás tú quieras decir, Kasabar Shemuel, Kol Ta'anit Tzibur ben Hashemashot Shelo Mutar, quizás tú puedes argumentar que Shemuel sostiene que todos los ayunos públicos, incluso por falta de lluvias, el periodo de intercambio está permitido comer y beber. Es decir, que todos comienzan con la salida de las estrellas y no con la puesta del sol. Tanto el de Tisha B'Av como el que realizan por falta de lluvia. Quizás ese es el pensamiento de Shemuel. Vean, Antran, ¿cómo es posible decir algo así? Si nosotros estudiamos en la Mishnah, ahí en el tratado de Ta'anit, Ochlin veshotin mi beodiom, comen y beben mientras es aún de día. ¿Y a qué va la aclaración mientras es aún de día? Lemautemai, ¿qué quisieron disminuir y aclarar con este detalle? ¿Acaso no quisieron erradicar que en el momento de intercambio está prohibido y solamente puede consumir mientras es de día seguro? Pero ya en este tiempo dudoso, en ese pequeño sector del día que es dudoso, ahí está prohibido. Entonces, no podemos permitirlo. Dice el Mará, no señor, yo voy a mantener la postura que acabamos de explicar. Shemuel considera que en ese periodo de intervalo siempre se puede consumir tanto los ayunos por falta de lluvia, en el Ta'anit Tzibur, tanto en el ayuno del 9 de Av. Y lo que figura ahí, mientras es de día deben comer, viene a excluir cuando tenemos la seguridad
de que es noche, es decir, con la salida de las estrellas. A ello se refirió cuando dijo consumen mientras sea de día. Una vez que sabemos que es 100% noche porque salieron las estrellas, entonces ahí va a estar prohibido. Y de esa manera podemos dejar las palabras de Shemuel que sean perfectamente compatibles. Siempre comienza el ayuno con la salida de las estrellas. Nima, Mesayales, dice además, quizás podemos decir que tenemos algo que apoya esta iniciativa de explicar así las palabras de Shemuel. Tenemos una baraitá que nos dice, aquella fuente externa que nos dice, cuando nosotros queremos comparar el ayuno de Yom Kippur con el ayuno de Tisha B'Av, en primeras líneas, cómo debe uno obrar a priori, son exactamente iguales uno con el otro. No se puede comer, no se puede beber, no se puede calzar, no se puede higienizar, no se puede untar, etc. Entonces, marcamos una única diferencia, dice ahí la Baraitá. Ante la duda, en Kippur está prohibido y en Tisha B'Av está permitido. ¿Más se fue conmutar? ¿Y a qué se refiere ante la duda? En la parte dudosa, en una situación dudosa, en Kippur debemos prohibir y en Tisha B'Av debemos permitir. ¿La Ben Hashemashot? ¿Acaso no se refiere al periodo de intercambio en el cual nosotros dudamos si es noche o día? En Yom Kippur va a estar prohibido, ya que es una prohibición, un ayuno de la Torá. Ante la duda nosotros prohibimos y le decimos que antes de la puesta del sol ya debe terminar de comer. En cambio en Tisha B'Av, que es por decreto rabínico de los Jajamim, le vamos a permitir consumir en ese periodo de duda también. Vemos entonces claramente de esta baraitá que en Tisha B'Av en el momento de intercambio está permitido, similar a lo que acabamos de explicar en las palabras de Shemuel. Dice la Gemara, mira, lo que tú estás explicando es posible, puede ser así, pero esto que estás trayendo como prueba y apoyo, yo no considero que es un apoyo y una prueba. Hay otra interpretación muy sencilla que se puede dar sobre esta baraitá que automáticamente lo deja sin pruebas a lo que él está diciendo. No es esa la interpretación. ¿Qué de ama Rab Shisha Bere de Rabbi? Yo puedo explicar como dijo Rab Shisha, el hijo de Rabbi, le que vía de Yarja. Está hablando con respecto a la fijación del mes. Si nosotros no tenemos claridad y precisión, si nos encontramos en el 9 de Av, o en el 10 de Av, o en el 8 de Av, esa persona no debe ante la duda realizar 2 días de ayuno para asegurarse y cerciorarse de estar haciéndolo en el día correcto. En cambio, a Hanamele que vía de Yarja aquí también, nuestra explicación aquí en esta baraitá vamos a decir lo mismo. Si nosotros tenemos dudas si es el 10 de Tishrei, si es el día de Kippur o no es el día de Kippur, por ejemplo, el hombre estaba extraviado en el desierto y perdió la cuenta de los días, debe realizar 2 días de ayuno, 48 horas de ayuno para tener la seguridad de que él está cumpliendo con la orden que le dijo la Torá de ayunar en el 10 de Tishrei, en el día de Kippur. En cambio, con respecto al 9 de Av, no va a ser de esta manera. Y a eso se refirió cuando dijo diferencia, la única diferencia entre Tisha B'Av y Kippur es la duda. En cambio, en lo que respecta al concepto de Ben Hashemashot, del momento de intercambio de días, puedo decir que tanto en uno como en el otro esté prohibido. Entonces, no tenemos de aquí una prueba y un apoyo a las palabras de Shemuel. Sin embargo, no descartamos lo que él dijo, solo que carecemos de esta prueba para las palabras que él dijo. Continúa la Gemara analizando el tema de Tisha B'Av y nos dice así, Darash Rabá, así enseñó públicamente Rabá, Ubarot, Umenikot, Mitanot, Umashlimot, mujeres embarazadas y que están amamantando, deben ayunar y completar hasta el final el ayuno. De la misma manera que ayunan y completan en el día de Kippur. En este aspecto, nuevamente, no hay diferencia entre Tisha B'Av y el día de Kippur. En el intercambio de días está prohibido, tanto en el 9 de Av como el día de Kippur.
Y así también dijeron en nombre del Rabbi Yohanan que en el momento de intercambio está prohibido. Es decir, que claramente Rabá y Rabbi Yohanan discutieron con las palabras de Shemuel, quien dijo claramente que en Tisha B'Av está permitido en el momento de intercambio comer y beber. Rabá y Rabbi Yohanan le discuten y prohíben rotundamente, al igual que en Yom Kippur. Pregunta la Gemara, ¿me llama Rabbi Yohanan Aji? ¿Acaso es posible que así haya dicho Rabbi Yohanan? Le llama Rabbi Yohanan. Si ya encontramos que dijo Rabbi Yohanan, Tisha B'Av eno ketanit tzibur. El 9 de Av no tiene consideración y validez como un ayuno público por falta de lluvias. Mai, Lav, Leven Hashemashot, ¿acaso no hizo referencia con eso al periodo de intercambio que está permitido comer y beber? Y en ese aspecto no se compara con los ayunos por falta de lluvia. Entonces vemos que el Rabbi Yohanan autorizó el consumo en ese momento. Y se la llamará Limlaja. Él se refirió a la prohibición de realizar trabajos y labores. En los ayunos por falta de lluvia severos no se puede trabajar, como explicamos en la introducción. En cambio, en Tisha B'Av sí está permitido. Se la llamará Melajá. Tanena. ¿Se refiere al trabajo? No es posible que Rabbi Yohanan venga a explicarnos un concepto que ya está explícito en las Mishnayot. Rabbi Yohanan es una morá, es un exégeta de la Mishnah. Y ellos no necesitan aclarar conceptos que ya están escritos explícitamente en la Mishnah. Y nuestra Mishnah ya dijo que está permitido realizar trabajos en Tisha B'Av. Makom shenagu la'asot melachá b'Tisha B'Av osim, makom shenagu shelo la'asot en osim. Claramente nuestra Mishnah aquí nos enseñó lugares donde acostumbran a hacer trabajos en Tisha B'Av pueden hacerlo, lugares donde no acostumbran que no hagan. Claramente nuestra Mishnah lo hizo depender de la costumbre del lugar, pero todos coinciden que de acuerdo al rigor de la ley está 100% permitido. Entonces, no necesitamos la aclaración del Rabbi Yohanan que nos diga que en Tisha B'Av está permitido realizar trabajo si no es como los ayunos severos por falta de lluvia. Tiene que ser sí o sí otro del concepto que nos quiso transmitir Rabbi Yohanan. Es más, Rabban Shimon ben Gamliel, incluso Rabban Shimon ben Gamliel en nuestra Mishnah, que dijo que cualquier persona puede abstenerse de realizar trabajos. Lo amarena de Giativ, Vela Avid, de que yo hará. No dijo sino que aquella persona que se quiere abstener y no realizar trabajos, le permitimos y no lo vemos como que está tomando una corona que no le pertenece, que se está adjudicando un título de cuidado y de religiosidad mayor al que le pertenece. Abalmizar, pero prohibir trabajos, incluso Rabban Shimon ben Gamliel no prohibió que realicen trabajos. Entonces, no necesitamos para nada que Rabbi Yohanan aclare que se pueden los trabajos en Tisha B'Av. Si entonces volvemos hacia atrás, no nos queda otra más que explicar que está permitido comer y beber en el intercambio de los días, no como los ayunos públicos. Y entonces, ¿cómo es posible que Rabbi Yohanan antes enseñó que no se puede? Se llamará... No. ¿A qué se refirió cuando dijo que no es Tisha B'Av como ayunos por falta de lluvia? En lo que respecta a la oración de Neilá. En aquellos ayunos severos, además de las tefilot, de los rezos normales de la noche, la mañana y la tarde, se agregaba, como en el día de Kippur, una oración más. Luego de Minjá, tefilat Neilá, al cierre del día, también en los días de ayunos severos se realizaban esa quinta o esa cuarta, mejor dicho, sí, ese cuarto rezo. En cambio, en los Ta'anit de Tisha B'Av, por el 9 de Av, por la destrucción del Bet HaMikdash, no se realiza esa cuarta tefilá, ese cuarto rezo. A eso se refirió cuando dijo, no son iguales Tisha B'Av a los ayunos por falta de lluvia. ¿Cómo tú estás diciendo que no realiza esa cuarta oración? Si ya Rabbi Yohanan nos enseñó que incluso durante todo el año, ojalá
que la persona se la pase todo el día rezando y puede agregar 4, 5, 6 rezos al día y no hay ningún problema. Y tú estás diciendo que en el día de Tisha B'Av no puede realizar una cuarta plegaria. Se llamará Hatam Joba Hakareshut. Hay una diferencia. En los ayunos por falta de lluvia es obligación realizar esa cuarta tefilá, ese cuarto rezo de Neilá. En cambio, el concepto que habló Rabbi Yohanan es un concepto optativo. Él nos vino a decir, está permitido, si quiere la persona rezar todo el día, puede hacerlo. Pero no hay ninguna obligación. Ni siquiera en Tisha B'Av es obligación de agregar este cuarto rezo. En cambio, en los ayunos por falta de lluvia, sí. Y a eso se refirió cuando dijo que Tisha B'Av no es como los ayunos severos. Pero lo que respecta a la prohibición de comer y beber en el intercambio del día en Ben Hashemashot, él sostiene que es igual y que está prohibido. Y si quieres puedo dar otra respuesta. ¿A qué se refirió que no es como los ayunos por falta de lluvia? Vamos a suponer que también ahí en Tisha B'Av hagamos el cuarto rezo también, porque el Rabbi Yohanan habilitó a que la persona agregue más plegarias durante el día. Sin embargo, puedo decir que se refiere a otro detalle, Lesrim Be'arba. En los ayunos severos por falta de lluvia, nuestros jajamim agregaron a las 18 verajot, a las 18 bendiciones que se dicen en el rezo, agregaron otras 6 más, llegando a un total de 24 verajot, 24 bendiciones. Se decían en la tefilá, en el rezo de ayuno. En cambio, aquí no vamos a hacer de esa manera. Ayuno de Tisha B'Av son las 18 verajot o las bendiciones convencionales y no se agrega ninguna. Y a eso se refirió cuando dijo que Tisha B'Av no es como los ayunos por falta de lluvia. Rav Papa Amar, una tercera y última interpretación que nos dice ahora Rav Papa. ¿A qué se refirió que no es como los ayunos por falta de lluvia? No como tú estás interpretando diciendo que Tisha B'Av es más liviano, autorizando a no rezar el cuarto, ¿sí? La cuarta plegaria, la de Neilá, o al no decir 24 verajot en el rezo, sino en los karishonot, en la kaharonot, que no es como los primeros ayunos que se hacen por falta de lluvia. Los primeros ayunos por falta de lluvia está permitido comer durante la noche. A eso dice Tisha B'Av, no son como aquellos ayunos que se le impone al público por falta de lluvia, como los primeros que se permite consumir durante la noche, sino en la kaharonot va a surar, sino en este aspecto se comparan con los últimos, con los más severos de todos, que tienen prohibido consumir incluso desde la noche anterior. Siendo entonces que tanto Rabá como el Rabbi Yohanan mantienen su postura que no se puede comer en el momento de intercambio. ¿Y en qué detalle no se compara Tisha B'Av con los ayunos de severidad? Tenemos entonces 3 respuestas distintas. O que no se realiza el rezo de Neilá, o que no se dicen las 24 verajot, o que no se compara a los primeros ayunos por falta de lluvia, que se puede comer a la noche, sino aquí está prohibido comer también durante la noche. Metive, pregunta la Gemara, en Ben Tisha B'Av Le'Yom Kippurim mutar. Está escrito en la Baraitá que Tisha B'Av es similar al día de Kippur. Antes comparábamos Tisha B'Av con los ayunos por falta de lluvia. Aquí compara a Tisha B'Av con el ayuno de Yom Kippur y dice que son exactamente iguales. La única diferencia es ante la duda. Mai se fue mutar. ¿A qué se refiere que ante la duda en Tisha B'Av permitimos y en Yom Kippur prohibimos? ¿La Ben Hashemashot Shelo? ¿Acaso no se refiere al momento de intercambio del día? Que ahí en Tisha B'Av le vamos a permitir consumir y en Kippur no. Entonces sería también un interrogante a las palabras de Rabá y Rabbi Yohanan. Amar Rav Shishá ben Rav Di, como contestó la Gemara anteriormente, dijo Rav Shishá, el hijo de Rav Di, la lekevía de Yarja. No es en ese aspecto, sino aquí se está concentrando, como dijimos, ante la duda si hoy es el día de 9 de Av o hoy es el día 10 de Tishrei, el día de Kippur, porque el hombre no sabe reconocer las fechas
En el día de Tisha B'Av no le vamos a exigir ante la duda que haga 2 días de ayuno, y en el día de Kippur sí le vamos a exigir que haga 2 días de ayuno. Solamente con respecto a ese aspecto es la diferencia que hay entre Tisha B'Av y el día de Kippur, pero en ambos está prohibido consumir durante el momento de intercambio de un día hacia el otro. Así es como sostienen Rabba y Rabbi Yohanan. Al margen, la Gemara hace un pequeño análisis y deduce de esta última braita que dijo que la única diferencia entre Tisha B'Av y Kippur es esta. Nos dice, lechol dibrehem ze veze shavim. Pero quiere decir que para todo el resto de los conceptos nos manejamos de la misma manera en Tisha B'Av como en Yom Kippur. Muy bien, analicemos los detalles. Mesa ideal Rabbi Elazar. Esto apoyaría a lo que enseñó Rabbi Elazar. De Amar Rabbi Elazar, azul la dam shoshit etzvah b'mayim Tisha B'Av kedech she'azul yoshit etzvah b'yom Kippurim. Dijo Rabbi Elazar, está prohibido que en el día de Tisha B'Av la persona toque con su dedo el agua, así como está prohibido en el día de Kippur, así como en Kippur. La severidad es que no se puede lavar e higienizarse la persona con agua, ni siquiera la punta del dedo puede poner en agua. Así también decimos lo mismo en el día de Tisha B'Av. Ni siquiera un dedo puede sumergir en agua en el día de Tisha B'Av. Vemos entonces que Rabbi Elazar considera que son exactamente las mismas limitaciones severas en Tisha B'Av, al igual que en Yom Kippur. Entonces, vemos apoyado por esta braita que nos dijo, no hay diferencia salvo la duda en el día. Con respecto a todo el resto, son iguales, incluso a poner el dedo en agua. Mitide, pregunta la Gemara, tú aquí estás comparando Tisha B'Av con Kippur y dices que está la severidad de no poner el dedo en agua. Antes estudiamos aquella baraita, aquella fuente externa que nos dijo que la única diferencia entre Tisha B'Av y ayunos por falta de lluvia. Ahora estamos comparando Tisha B'Av no con Kippur, sino con ayunos por falta de lluvia. Y nos dice que son exactamente iguales. Y la única diferencia es que en Tisha B'Av se puede realizar trabajos de acuerdo a la halajá, de acuerdo a la ley. Puede hacer quien acostumbre que no, pero de acuerdo a la ley está permitido. En cambio, en los ayunos severos por falta de lluvia no se puede realizar trabajos. Y esa es la única diferencia. Quiere decir que en los demás aspectos, Tisha B'Av es exactamente igual a los ayunos por falta de lluvia. En aquel lugar que acostumbran a hacer trabajos. Pero quiere decir que para todos los demás conceptos, debes de Shavim son exactamente igual. Tisha B'Av con los ayunos de falta de lluvia. Y sin embargo, fíjate lo que está escrito con respecto a los ayunos por falta de lluvia. Que Sheamru, estudiamos que Sheamru Asur Berchitza, cuando dijeron que el ayuno por falta de lluvia no se puede higienizar, lo Amru la Kol Gufo, es el lavado de todo el cuerpo conjuntamente. A ver, pará, y ahora verá que habló, pero lavar la cara, manos o pies, eso no está prohibido y se puede lavar manos, caras y pie en ayuno por falta de lluvia. Y si nosotros decimos que el día de Tisha B'Av es igual a los ayunos por falta de lluvia, tiene que estar entonces permitido lavarse la cara, también las manos y los pies. ¿Cómo es que lo comparas con Kippur? Y dice que ni siquiera el dedo se puede ingresar en el agua. Amara papá, Tana kule katane. El Taná de la Braitá no está hablando sino solamente en lo que respecta a la permisión. ¿Qué quiere decir? Cuando comparó Tisha B'Av con el día de Kippur, la intención de él fue decir, no hay permisión, ¿bien?, más que la que tenemos en el día de Yom Kippur. A priori, lo que nosotros permitimos en Yom Kippur, lo permitimos también en el día de Tisha B'Av. Y cuando hablamos de Tisha B'Av con ayuno por falta de lluvia, decimos también lo que se permitió en el ayuno por falta de lluvia, se permitió también en Tisha B'Av. Con respecto a hacia dónde llegan las restricciones, en ese aspecto
no fueron comparados. Solo fue comparado solamente con respecto a la permisión. Lo que se permitió en Kippur se permitió en Tisha B'Av. Lo que se permitió en ayuno por falta de lluvia se permitió también en el día de Tisha B'Av. Por lo tanto, cuando nosotros tomamos el concepto del lavado, en Yom Kippur no se permitió. Yo no estoy comparando las restricciones, estoy comparando las permisiones. Entonces, ahí yo digo, todo lo que está permitido en Kippur está permitido en Tisha B'Av. Y lo que está permitido en ayuno del público, en cambio, en lo que respecta a la comparación entre Tisha B'Av y los ayunos públicos, nosotros decimos no hay diferencia entre una y la otra para permitir entre una y la otra, salvo el tema del trabajo. En Tisha B'Av está permitido trabajar, en los ayunos públicos está prohibido trabajar. La única diferencia para permitir que hay más en Tisha B'Av que en los ayunos públicos por falta de lluvia es con respecto al trabajo. Solo ahí se permite. En cambio, en lo que respecta al lavado, si bien en los ayunos públicos va a estar permitido lavarse manos, caras y pies, con respecto a Tisha B'Av va a estar prohibido, porque la comparación que se hizo es en relación a lo permitido. Lo único que se permite en Tisha B'Av más que en los otros Taniot, en los otros ayunos, es solamente con respecto a el trabajo, no con respecto a otros aspectos. Por eso en el lavado sí va a ser más severo y estricto el de Tisha B'Av más que el ayuno por falta de lluvia.